Nuevamente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos estés escuchando. Quiero pedirte algo antes de comenzar. Si recién te conectas a esta transmisión, no te vayas todavía. Quédate conmigo unos minutos, porque esta tarde no te voy a dar una respuesta. Realmente lo que me gustaría es hacerte una pregunta. Una pregunta que quizás no tenga una respuesta sencilla. Una pregunta que, dependiendo de lo que tú hayas vivido, podría incluso incomodarte, porque esta tarde vamos a hablar de algo que muchas personas han experimentado, pero que pocas veces se atreven a contar. Personas que durante una meditación o regresiones han visto imágenes, personas que mientras dormían tuvieron sueños extremadamente reales, personas que durante una canalización dicen haber recibido mensajes e imágenes, personas que han sentido que estaban en un lugar que nunca habían visto o visitado anteriormente, y personas que han visto algo todavía más inquietante: la tierra, terremotos, incendios, ciudades destruidas, agua cubriendo lugares, cambios en el planeta. Y aquí es donde yo les hago una pregunta. Es muy probable que te haya sucedido, que tal vez también hayas tenido un sueño o un flashazo. ¿De dónde vienen esas imágenes? ¿Son simplemente sueños? ¿Es nuestro inconsciente tratando de decirnos algo? ¿Son símbolos? ¿Son coincidencias? ¿Son experiencias espirituales? ¿Son recuerdos? O tal vez son percepciones de algo que todavía no comprendemos, o estamos intentando encontrarle significado a imágenes que aparecen dentro de nuestra propia mente. Y hoy es lo que quiero platicar contigo, pero quiero hacerlo de una manera muy especial. No quiero decirte que tienes que creer en lo que yo digo, ni quiero decirte que una visión es necesariamente una predicción. Tampoco quiero decirte que todo tiene una explicación lógica y que debemos descartar aquello que no comprendemos. Me gustaría que esta tarde pensemos juntos, porque quizás la pregunta más importante no sea ¿qué va a pasar con la Tierra? Y si nos preguntamos ¿qué está pasando dentro de nosotros? Yo soy tu amigo Juanjo Chávez. Estamos en el eterno ciclo sin fin. Bienvenido. Simultáneamente estoy transmitiendo en vivo por Facebook Live, así que te invito a que compartas este contenido si es de tu agrado. Y quiero comenzar haciendo algo. Si te es posible, en Facebook, coméntame o mándame un mensaje de WhatsApp por Andrómeda Radio.
¿Sí o no? ¿Alguna vez has tenido un sueño que después de una manera se apareció o algo ocurrió en tu vida? Y no estoy hablando de necesariamente un sismo, un terremoto. No estoy hablando de una catástrofe. Puede haber sido una persona, un lugar, una conversación, una situación, algo que tal vez soñaste y después ocurrió. Si te ha pasado, compártelo conmigo. Solo escríbeme sí o envíame un mensaje. A lo mejor es algo que no le has podido dar salida. Y también, si no te ha pasado, pues escríbeme también, que no. Me gustaría leerte, me gustaría escuchar, porque hay cada vez más y más personas teniendo este tipo de revelaciones. Y es por eso que hoy me doy a la tarea de hacerte un llamado. Si has sentido este tipo de situaciones y que tal vez pienses, me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loca, o qué tenía mi café o mi té, qué le pusieron al agua. No, yo recibo muchos mensajes a diario de gente que quiere hacer una terapia regresiva, incluso a otras vidas. Y es un factor muy común que me dicen, veo cosas, siento cosas y me da pena expresarlo. También quiero comentarte algo. A lo largo de muchos años he escuchado muchas historias, historias que llegan y me dicen, Juanjo, tuve un sueño. Y cuando comienzan a contarme ese sueño, muchas veces me dicen, pero no sé si tiene algún significado. Y yo siempre pienso que hay una pregunta previa. Antes de preguntarnos qué significa un sueño, deberíamos preguntarnos por qué nuestra mente utiliza imágenes para comunicarse con nosotros. Porque nuestro cerebro no solamente piensa con palabras, pensamos con imágenes, pensamos con recuerdos, con sensaciones, con emociones, con símbolos, con asociaciones. Y muchas veces aquello que no podemos expresar conscientemente aparece de otra manera. Tal vez aparece como un sueño, como una sensación, una frecuencia, una energía, una vibración, esa sensación de que sientes que alguien ha pasado junto a ti, o que alguien te está observando, o que escuchas tu nombre, o de pronto te llega un aroma familiar o desagradable. Tal vez aparece como una imagen durante una meditación, o tal vez aparece como una emoción que no sabemos explicar. Y aquí es donde comenzamos hoy el tema de esta tarde. Porque hay personas en meditaciones, en nuestras clases, en nuestros diplomados, que han mirado, que han sentido, que saben que va a ocurrir un sismo, un terremoto. Y durante una meditación se les revela, estoy viendo un desastre, una tragedia, un sismo, va a temblar. No tengo el dato exacto, pero va a suceder. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora?
¿Qué significa eso? No lo sabemos. Y por favor, quiero ser claro con esto. Una experiencia puede ser profundamente significativa para una persona, sin que eso signifique automáticamente que sea una predicción literal del futuro. Esto es importante, porque una cosa es decir, tuve una experiencia que me impactó profundamente, a otra completamente diferente a afirmar. No estamos afirmando nada. Estamos aquí para compartir, porque esto no significa que mañana va a ocurrir determinada catástrofe. No son lo mismo. Hoy quiero que mantengamos esa parte abierta. Quiero llevarte a una pregunta. Imagina que estás dormido, que cierras los ojos, que tu cuerpo está descansando, que no estás buscando respuestas, no estás pensando conscientemente en que va a temblar. Y de repente sueñas que estás en una ciudad y que la tierra comienza a moverse. Las paredes tiemblan, la gente corre. Tú sientes miedo, te despiertas, tu corazón está acelerado, miras el reloj y piensas, estaba dormido. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Un sueño tan real? Sí. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Un sueño solamente es una película sin sentido? ¿O algunas veces nuestro cerebro utiliza esa película para representar algo que estamos viviendo? Porque quizás el terremoto no habla de la tierra, quizás habla de ti, quizás estás atravesando una etapa de cambios, quizás tu relación está cambiando, tu trabajo está cambiando, quizás estás perdiendo una seguridad que antes tenías, o que quizás algo que parecía firme en tu vida ya no lo es. Y tu mente utiliza una imagen muy poderosa, la tierra moviéndose. Porque si algo representa inestabilidad o estabilidad, es la tierra. Y cuando la tierra tiembla, nuestra sensación de seguridad desaparece. Entonces quizás el sueño no está diciendo va a ocurrir un terremoto. Quizás está diciendo tu mundo interior está temblando. Y esa interpretación, para que algunas personas lo sientan, incluso puede ser mucho más profunda de lo que se imaginan. Ahora vamos a pensar en fuego. ¿Por qué tantas personas sueñan con fuego? El fuego puede destruir, pero también puede transformar, puede representar peligro, puede representar pasión, puede representar enojo, puede representar renovación, puede representar el final de algo.
Y entonces una misma imagen puede tener significados completamente diferentes. Eso depende de cada persona. Por eso, siempre debemos preguntarnos, ¿qué estaba viviendo esa persona cuando tuvo esa experiencia? ¿Qué estaba pasando en su mente, en su trabajo, en su relación, en su familia? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba atravesando? ¿Qué relación tenía con esa imagen? Porque un símbolo no necesariamente significa lo mismo para todos. Para una persona, el agua puede representar tranquilidad. Para otra persona puede representar miedo. Para alguien que casi se ahoga, el agua puede ser una carga emocional completamente diferente. Para alguien que ama el mar, puede representar libertad. Entonces, cuando alguien me dice, Juanjo, vi agua, la pregunta no debería ser inmediatamente, ¿qué significa el agua? La pregunta debe ser, ¿qué significa el agua para ti? Y eso cambia por completo la conversación. Y quiero hablar algo fascinante. Esa sensación de haber estado en algún lugar que nunca hemos visitado. Dime si te ha pasado. Estoy seguro que sí. Estás en algún sitio y de repente piensas, yo conozco este lugar. He estado aquí antes. No es la primera vez que visito este espacio. Pero racionalmente sabes que nunca habías estado ahí. O también que escuchas una canción o que conoces a una persona o hueles algún aroma y aparece esa sensación extraña, como si algo de dentro de ti te dijera, esto ya lo conozco. ¿De dónde viene esa sensación? Existen explicaciones psicológicas y neurológicas para muchas experiencias de familiaridad. Nuestro cerebro constantemente compara lo que estamos viviendo con información almacenada. Y a veces una experiencia nueva puede producir una sensación intensa de familiaridad. Pero también existen personas que interpretan esas experiencias desde una perspectiva espiritual. Y aquí, nuevamente, el tema de hoy. Tenemos que elegir necesariamente una sola explicación. Tenemos que decir, esto es solamente el cerebro. O tenemos que decir, esto definitivamente es una vida pasada. Pero también podemos permitirnos decir, no lo sé. A mí me parece que decir no lo sé puede ser una de las respuestas más honestas que podemos dar. Porque no saber no significa negarlo. No saber significa reconocer que todavía estamos investigando.
vamos a hacer una pequeña pausa, porque casi estoy seguro que ahorita en la transmisión, en el programa, si me estás mirando por Facebook o escuchando por Andrómeda Radio, es muy probable que acabas de recordar algo de lo que estamos hablando. Si estás pensando, Juanjo, a mí también me pasó, escríbelo, por favor, lo que sea, te puedo escribir en privado también. No voy a decir tu nombre si no quieres. No tienes que contarme toda la historia. Solamente, por favor, coméntame. ¿Qué viste? Una palabra, un lugar, un elemento, agua, fuego, tierra, una ciudad, una persona o un animal, o tal vez vamos más allá. Otra especie quizás, otra civilización. Abre tu mente. Algo que no puedes explicar. ¿Y de dónde imaginas que llegó esa imagen? ¿Por qué a ti? ¿Para qué? Por favor, te invito, quiero que pensemos en algo. Durante miles de años, los seres humanos hemos intentado interpretar aquello que no comprendemos. Miramos al cielo, miramos las estrellas, observamos los eclipses, intentamos ir al fondo del mar, observamos la naturaleza, los animales, observamos los cambios de clima, intentamos interpretar los sueños. Y bueno, tratamos de encontrar significado, ¿verdad? Eso forma parte de nuestra historia. Las diferentes culturas han creado sus propias interpretaciones. Algunas hablaron de dioses, otras culturas hablaron de espíritus, otras hablan de ancestros, otras hablan de ciclos, otras de energías y otras desarrollan explicaciones completamente diferentes. Pero existe algo que todas tienen en común. El ser humano quiere comprender, queremos saber por qué, queremos saber qué significa, queremos saber qué viene después, queremos encontrar patrones que encajen, qué significan. Y quizás esa necesidad de encontrar significado sea una de las características más profundas de nuestra conciencia. Ahora te invito, quiero hacer contigo una pequeña reflexión. Tal vez si estás manejando, si estás trabajando, si estás en una situación donde no puedes cerrar tus ojos, simplemente escucha. Pero si estás en un lugar tranquilo, te invito a que cierres los ojos durante unos pequeños segundos y respira profundamente.
Inhala por la nariz y suelta por la boca. Respira lentamente. No necesitas creer en nada. No necesitas imaginar nada en especial. Solamente respira. Inhala y exhala. Exhala a manera de un suspiro. Inhala y exhala. Ahora, imagina por un instante, imagina por un momento que estás frente a la tierra. No estás encima de ella. No estás dentro de una ciudad. La estás observando desde lejos. Una esfera, un planeta, nuestro hogar. Observa sus colores. Observa el movimiento. Observa la enorme cantidad de personas que habitan, que viven ahí. Millones de historias, millones de vidas, millones de preocupaciones, millones de sueños. Ahora imagina que durante unos segundos todo queda en silencio. Y hazte una pregunta. Simplemente escucha. Si la tierra pudiera hablar contigo, ¿qué crees que te diría? Si la tierra pudiera hablar contigo, ¿qué crees que te diría? No busques una respuesta. Solamente observa qué aparece. Tal vez aparece una palabra, tal vez una imagen, tal vez una persona, o tal vez un recuerdo, o tal vez no aparece absolutamente nada. Y eso también está bien. Respira, inhala y exhala. Y pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo con mi propia vida? Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando también de nosotros. Quizás cuando vemos destrucción, estamos mirando o sintiendo nuestros propios miedos. Quizá cuando vemos fuego, estamos viviendo algo que necesita transformarse. O quizás cuando vemos agua, estamos viendo o sintiendo emociones. Quizás cuando vemos terremotos, estamos viendo aquello que ya no puede permanecer igual.
Y quizá, solamente quizás, algunas imágenes no están hablando del futuro, están hablando del presente, nuestro presente, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que estamos evitando mirar. Respira. Y cuando estés listo, abre nuevamente tus ojos. Me gustaría saber algo. ¿Qué apareció? No voy a decirte qué significa. Tal vez no sé o no quiero hacerlo. Quiero que tú me digas qué viste, porque esta tarde no se trata de que Juanjo te dé las respuestas. Se trata de que podamos hacer mejores preguntas. Y ahora quiero entrar todavía a algo más interesante. Las personas que aseguran haber tenido visiones de catástrofes, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Por qué existen? Y porque existen. Hay personas que se sinceran conmigo y me dicen, yo sabía que iba a suceder eso, Juanjo, y me da miedo. Yo vi esto, yo vi aquello, yo escucho, yo siento. Y algunas de esas experiencias son tan intensas que cambian la manera en que estas personas perciben el mundo. Y hay que ser muy cuidadosos, porque cuando algo nos emociona así profundamente hasta el alma, nuestro cerebro comienza a buscar conexiones. Si una persona sueña con un terremoto y después ocurre un terremoto en algún lugar del mundo, puede pensar, yo lo sabía, pero el mundo tiene terremotos y todos los días ocurren millones de acontecimientos pequeños que no los detectamos. Entonces también tendremos que preguntarnos, ¿cuántos sueños tuvimos que nunca coincidieron con nada? ¿Cuántas veces soñamos algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas experiencias olvidamos porque no coincidieron? Eso se llama sesgo de confirmación. Nuestra mente tiende a prestar especial atención a aquello que confirman nuestras creencias. Y eso no significa que la experiencia original sea falsa. Significa que debemos analizarla con mucho cuidado, porque no podemos hablar simplemente de conciencia, espiritualidad o experiencias humanas. Tenemos que saber, tenemos que ser capaces de cuestionar incluso aquello en lo que no creemos.
Quiero preguntarte nuevamente algo. ¿Tú crees que una persona puede tener una experiencia espiritual que no podemos demostrar científicamente? Coméntame si sí o no lo sé. La respuesta la vamos a obtener tal vez juntos, porque no estoy aquí para convencerte de nada, es para conversar, para invitarte a que juntos obtengamos una respuesta. Y si te está sucediendo algo similar, no eres el único. Ahora vamos a pensar en la ciencia. La ciencia tiene una característica maravillosa. Cuando no sabe algo, investiga, observa, mide, compara, repite, formula hipótesis y algunas veces descubre que aquello que parecía imposible sí tenía una explicación. Pero también sucede lo contrario. Descubrimos fenómenos que todavía no comprendemos completamente. Y eso es precisamente lo interesante. La ciencia no necesita decir, ya lo sabemos todo. La ciencia funciona precisamente porque reconoce que todavía hay cosas que no sabemos. Y creo que nosotros también deberíamos aprender a decir eso. Pero existe un peligro cuando hablamos de espiritualidad. El peligro de convertir una experiencia personal en una verdad universal. Si yo tengo experiencia, puedo decir, esto me ocurrió, pero no necesariamente puedo decir. Por lo tanto, esto demuestra que lo que ocurre le ocurre a todo el mundo. Son cosas distintas. Y esa es la diferencia. Y me parece fundamental aclararlo, ¿verdad? ¿Por qué soñamos? Todavía existen muchas preguntas abiertas alrededor de la experiencia de soñar. Sabemos que el cerebro permanece activo durante el sueño. Sabemos que los sueños pueden incorporar recuerdos, emociones, preocupaciones y experiencias recientes. Sabemos que algunas veces soñamos con personas que no vemos desde hace años. También sabemos que podemos experimentar emociones extremadamente intensas durante un sueño. Y sabemos que al despertar muchas veces olvidamos rápidamente lo que soñamos. Entonces imagina esto. Tu cerebro tiene miles de recuerdos, miles de imágenes, miles de emociones. Personas que conociste hace 20 años, lugares que visitaste una sola vez, conversaciones que olvidaste conscientemente, miedos, deseos, preocupaciones. Y durante el sueño todo ese material puede combinarse. Y es como si nuestra mente tuviera un enorme archivo y que durante la noche abriera esas carpetas que nosotros ni siquiera recordábamos que existían. ¿Cuánto de nosotros mismos desconocemos?
Y quizás por eso algunas experiencias espirituales pueden sentirse tan poderosas, porque cuando cerramos los ojos y disminuye el ruido externo, comenzamos a escuchar cosas que normalmente ignoramos, una emoción, un recuerdo, una imagen, una intuición, una preocupación, un deseo. Y quizás algunas personas interpretan eso espiritualmente, otras psicológicamente, otras neurológicamente. Pero la experiencia humana sigue siendo tan real para quien la vive. Y creo que podemos respetar la experiencia sin necesariamente afirmar una explicación que todavía no podemos demostrar. Entonces, nuevamente, te quiero hacer la pregunta inicial del tema del programa de hoy. ¿Nos está hablando la Tierra? Cuando alguien dice, vi la Tierra destruida, ¿qué significa? Tal vez está preocupado por el futuro, o tal vez está consumiendo noticias sobre guerras, incendios, terremotos o cambios ambientales. O tal vez está atravesando ansiedad, tuvo un mal sueño, tal vez tuvo una experiencia espiritual, tal vez fue una combinación de todos. Y no, y lo más interesante no es decidir inmediatamente cuál es la explicación. Quizás habría que preguntarnos, ¿qué hizo esa experiencia con esa persona? ¿La hizo cambiar? ¿La hizo cuidar más a su entorno? ¿La hizo valorar a su familia? ¿La hizo dejar una relación destruida? ¿La hizo comenzar una nueva etapa? ¿La hizo tener miedo? ¿Buscar ayuda? Una experiencia puede no ser una predicción y aún así puede transformar una vida. Y eso es muy poderoso. Imagina que una persona durante meses siente que su vida está completamente fuera de control. Tiene problemas familiares, problemas económicos, una relación que no funciona, no sabe qué decisión tomar. Una noche sueña que está en una casa. La casa comienza a agrietarse. Después el suelo tiembla. La persona sale corriendo y cuando despierta siente muchísimo miedo. Podría decir, voy a tener una tragedia, pero existe otra posibilidad. Podría preguntarse, ¿qué parte de mi vida ya está agrietándose? Quizá la casa no representa una casa. Quizás representa su vida, su cuerpo. Quizás el sueño no le está anunciando una catástrofe. Quizás le está mostrando que algo necesita cambiar. Y esa pregunta puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento. Ahora imagina a otra persona que sueña repetidamente con fuego. Cada semana, fuego, incendios, algo arde. Podría pensar, algo terrible va a pasar. Pero también podría preguntarse,
¿Qué emoción estoy reprimiendo? Enojo, dolor, pasión, deseo de cambio, una relación que necesita terminar, una etapa que necesita morir simbólicamente para que pueda comenzar otra. No lo sabemos, pero sí podemos investigar, podemos observar, podemos conocernos y quizás ese sea uno de los regalos más importantes que pueden darnos nuestras experiencias interiores. ¿Cuál es el sueño más extraño que recuerdas? No necesariamente el más aterrador, el más extraño, el más raro. Ese que años después todavía lo recuerdas. Te invito a que me comentes, a que me compartas. Voy a terminar la transmisión en vivo por Facebook. Te invito a que me acompañes en Andrómeda Radio, www.andromedaradio.com.mx. Cada lunes en punto de las 6 de la tarde estaré haciendo transmisiones en vivo por Facebook y transmitiendo desde Andrómeda Radio para quienes me quieran acompañar. Acompáñame en Andrómeda Radio y seguimos hablando sobre lo que sucedió hoy con nuestros hermanos de Colombia.